ese día. Y entonces, le digo, no hombre, pues quédate, si te quedas hasta las 6. A los 73 años, cuando muchos creían conocerlo todo sobre su vida, Verónica Castro sorprendió al mundo con una confirmación que nadie esperaba. Sin escándalos, sin exclusivas ruidosas, pero con una serenidad que conmovió a millones, la gran figura de la televisión mexicana admitió que finalmente había encontrado y reconocido al amor de su vida. La noticia no solo llamó la atención por la edad, sino por el silencio que la rodeó durante décadas. ¿Quién es esa persona que marcó su corazón para siempre? ¿Por qué esta historia permaneció oculta tanto tiempo? En este informe especial repasamos los hechos, el contexto y las señales que hoy cobran un nuevo significado, en una historia real que demuestra que el amor, cuando es auténtico, no entiende de calendarios ni de titulares. Tras la revelación que abrió este informe, resulta imprescindible entender por qué la historia de Verónica Castro ha despertado tanta atención. Durante más de 5 décadas, su nombre fue sinónimo de éxito, disciplina y permanencia en la industria del entretenimiento. Desde finales de los años 60, su carrera se consolidó con una constancia poco habitual, convirtiéndola en una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana y latinoamericana. Sus interpretaciones marcaron a varias generaciones y cruzaron fronteras, posicionándola como un referente cultural más allá de los ratings. Sin embargo, mientras su imagen pública transmitía fortaleza y plenitud, su vida privada permanecía cuidadosamente protegida. A diferencia de otras celebridades, Verónica optó por el silencio, evitando declaraciones que alimentaran rumores o exposiciones innecesarias. Con el paso de los años, esa reserva se convirtió en parte de su identidad. Los medios registraron amistades, colaboraciones y proyectos, pero pocas certezas sobre su mundo emocional. En entrevistas, ella misma reconocía que había priorizado el trabajo y la familia, aceptando con naturalidad los costos personales de una carrera exigente. Este contraste entre la figura pública y la mujer fuera de cámaras es clave para comprender el impacto de la noticia actual. No se trata solo de una boda confirmada a los 73 años, sino del cierre de un largo capítulo de discreción y coherencia personal. Los antecedentes, hoy revisados con otra mirada, muestran a una artista que eligió el tiempo y la calma antes que la exposición, y que decidió hablar solo cuando la historia estuvo completa. Luego de años en la primera línea, la trayectoria de Verónica Castro entró en una etapa distinta. A comienzos de la década pasada, su presencia en televisión se volvió cada vez más esporádica, hasta que, de manera discreta, decidió alejarse del ritmo constante de los foros y las cámaras. La explicación pública fue sencilla: necesitaba tranquilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa decisión empezó a leerse como algo más profundo que un descanso profesional. Instalada lejos del ruido mediático, la actriz optó por una vida marcada por la rutina y la calma. Sus apariciones públicas se limitaron a homenajes puntuales y eventos muy seleccionados. Quienes coincidían con ella describían a una mujer serena, cordial, pero también reflexiva. No había declaraciones grandilocuentes ni anuncios sobre nuevos proyectos. El silencio, en su caso, parecía una elección consciente. Ese periodo de retiro alimentó interpretaciones diversas. Algunos lo atribuyeron al desgaste natural de una carrera extensa, otros a la necesidad de proteger su intimidad tras años de exposición. Lo cierto es que, en entrevistas breves concedidas en ese tiempo, Verónica dejaba frases que hoy cobran otro sentido. Hablaba del valor de la paz, del tiempo como un aliado y de las historias que no siempre encuentran su momento cuando uno las espera. Seguidores atentos notaban un matiz distinto en su mirada y en su tono. No era nostalgia abierta, sino una serenidad que sugería recuerdos aún presentes, sin confirmaciones ni desmentidos. El pasado permanecía intacto, como una página doblada que aún no se había vuelto a leer. Esa coherencia entre lo que mostraba y lo que callaba reforzó su imagen de figura reservada, fiel a sus tiempos. Con esta etapa de distancia y reflexión, se fue construyendo el contexto que explica la sorpresa posterior. La noticia que hoy ocupa titulares no surge de un impulso repentino, sino de un proceso largo y silencioso. Entender ese retiro es comprender que, antes de hablar, Verónica Castro eligió escucharse a sí misma, y que algunas historias necesitan madurar lejos de la atención pública antes de poder ser contadas. Con el contexto de su retiro y ese silencio cuidadosamente sostenido, el siguiente capítulo comenzó a tomar forma a finales de 2022. Durante un homenaje organizado en su honor, Verónica Castro aceptó una invitación que, en apariencia, no tenía mayor trascendencia. El evento reunía a colegas y amigos de distintas etapas de su carrera, un encuentro sobrio, lejos de los reflectores habituales. Sin embargo, esa noche marcó un punto de inflexión.
Entre los asistentes se encontraba una persona vinculada a su pasado profesional, alguien con quien había compartido proyectos décadas atrás, cuando su carrera se encontraba en plena expansión. El saludo fue cordial, breve, pero suficiente para despertar recuerdos que el tiempo no había borrado. No hubo anuncios ni declaraciones, solo una coincidencia que llamó la atención de algunos presentes. En los días siguientes, la prensa comenzó a especular con cautela, sin datos concretos. Consultada al respecto, Verónica respondió con frases medidas, fieles a su estilo. Habló de los reencuentros que la vida propone cuando menos se esperan y de las historias que no siempre terminan cuando creemos. Sus palabras, sin confirmar ni desmentir nada, fueron interpretadas como una señal de que algo personal estaba ocurriendo, aunque aún no era momento de hacerlo público. A lo largo de 2023, las apariciones de la actriz mostraron cambios sutiles. Se la veía más distendida, con una actitud serena y una energía renovada. En algunas ocasiones, fue fotografiada acompañada por un hombre ajeno al mundo del espectáculo. La información disponible indicaba que se trataba de un empresario argentino, sin vínculo con los medios, con quien había mantenido una relación en su juventud, durante una etapa de trabajo en Buenos Aires. Según fuentes cercanas, aquel vínculo fue breve pero significativo, interrumpido por compromisos profesionales y decisiones de vida que los llevaron por caminos distintos. El paso del tiempo no eliminó el recuerdo, pero sí lo mantuvo en silencio. Medio siglo después, el reencuentro permitió retomar el diálogo desde otra perspectiva, sin urgencias ni expectativas públicas. Este proceso, desarrollado lejos de cámaras y declaraciones exclusivas, explica la coherencia con la que la noticia posterior fue recibida. No se trató de un giro repentino, sino de una reconstrucción pausada, basada en la discreción que siempre caracterizó a Verónica Castro. El reencuentro no buscó protagonismo, simplemente ocurrió, y con él se abrió una etapa que, hasta entonces, había permanecido reservada. Tras el reencuentro descrito en la entrega anterior, la evolución de la relación se desarrolló con una coherencia que llamó la atención de quienes seguían de cerca los movimientos públicos de Verónica Castro. Lejos de gestos grandilocuentes o confirmaciones inmediatas, la actriz optó por mantener la misma línea de reserva que había marcado su vida privada durante décadas. La información fue llegando de manera gradual, siempre a través de datos verificables y sin declaraciones que buscaran protagonismo. Durante 2023 y 2024, distintas apariciones en eventos culturales y viajes discretos entre México y Argentina comenzaron a dibujar un patrón. Las imágenes mostraban a Verónica acompañada, relajada, sin intención de ocultarse, pero tampoco de exhibirse. Fuentes cercanas señalaron que el vínculo se estaba reconstruyendo desde la conversación y el tiempo compartido, con una mirada distinta a la de la juventud. Ya no había urgencias profesionales ni agendas incompatibles, sino una voluntad clara de acompañarse con calma. A diferencia de romances del pasado atribuidos por la prensa, este proceso se caracterizó por la ausencia de rumores conflictivos. No hubo desmentidos ni aclaraciones forzadas. La actriz continuó priorizando su entorno familiar y sus espacios personales, mientras el vínculo avanzaba de forma constante. Quienes coincidieron con ella en ese periodo describieron un cambio perceptible, mayor serenidad, una disposición abierta y una sonrisa frecuente que no pasaba desapercibida. En entrevistas breves, Verónica habló del valor de la madurez y de las relaciones construidas sin expectativas externas. Sus palabras, siempre cuidadas, evitaban nombres propios y detalles íntimos, pero reforzaban una idea central. Algunas historias necesitan tiempo para encontrar su forma definitiva. Ese enfoque fue interpretado como una confirmación indirecta de que atravesaba una etapa personal significativa. La relación, según se supo más adelante, se consolidó lejos del foco mediático. No hubo anuncios oficiales ni exclusivas pactadas. La decisión de mantener el proceso en privado respondió a una convicción clara: proteger lo que se estaba construyendo. Este modo de avanzar, pausado y sin presión pública, preparó el terreno para el anuncio que sorprendería al público tiempo después, y que solo podría entenderse a la luz de esta etapa de estabilidad y confianza recuperada. La etapa de estabilidad descrita previamente encontró su punto decisivo a comienzos de 2025. Sin comunicados oficiales ni anuncios anticipados, el entorno cercano de Verónica Castro comenzó a confirmar que la relación, construida con paciencia y discreción, había alcanzado una definición clara. La información se conoció de manera progresiva a través de fuentes confiables, siempre manteniendo el respeto por la privacidad que la actriz había defendido durante toda su trayectoria. El 15 de marzo de ese año, finalmente se confirmó la noticia. Verónica Castro se había casado oficialmente a los 73 años. La ceremonia fue privada, celebrada en un entorno natural, rodeada únicamente de familiares y amigos cercanos. No hubo cobertura en tiempo real ni presencia de medios,
una decisión coherente con el modo en que la relación se había desarrollado desde el inicio. El acontecimiento, sin embargo, no tardó en generar repercusión una vez que fue verificado por distintas fuentes del ámbito artístico. La reacción del público fue inmediata. En redes sociales y espacios informativos, miles de mensajes destacaron el carácter simbólico del momento. Más allá del hecho puntual del matrimonio, la atención se centró en el significado de la decisión. Para muchos, se trató de una confirmación serena de algo que se había ido percibiendo en los últimos años. Una etapa de plenitud personal, construida lejos de la exposición constante. Días después, en una entrevista cuidadosamente seleccionada, la actriz habló por primera vez de manera directa sobre su presente. Con un tono pausado y sin dramatismos, reconoció que se encontraba en una etapa de tranquilidad y coherencia con sus propias decisiones. Evitó detalles íntimos, pero dejó en claro que el vínculo representaba una historia de largo recorrido, retomada en el momento adecuado. Esta confirmación no fue presentada como un giro inesperado, sino como el resultado natural de un proceso largo y consciente. La noticia marcó un antes y un después en la percepción pública de Verónica Castro, no por romper con su imagen, sino por reforzarla. La de una figura que eligió hablar solo cuando la historia estuvo completa y lista para ser contada. Tras la confirmación oficial, el impacto del matrimonio de Verónica Castro se extendió más allá de los titulares. La noticia fue abordada por los principales medios con un enfoque prudente, subrayando el carácter íntimo del acontecimiento y evitando lecturas sensacionalistas. En pocas horas, la conversación se trasladó a redes sociales, donde el tono predominante fue de reconocimiento y respeto por una decisión tomada con discreción y coherencia. Figuras del ámbito artístico destacaron la trayectoria de la actriz y el mensaje implícito que acompañaba al anuncio. Sin comunicados extensos ni apariciones constantes, el entorno de Verónica dejó claro que no se trataba de una estrategia mediática, sino de un paso personal compartido cuando ya no había necesidad de resguardarlo. Esa claridad contribuyó a que la recepción pública fuera mayoritariamente positiva. El interés informativo se centró entonces en el significado del momento. Analistas y cronistas coincidieron en que el hecho no residía únicamente en la edad o en la formalización del vínculo, sino en el proceso previo. Una relación construida fuera del foco, sostenida en el tiempo y confirmada sin urgencias. En un contexto marcado por la exposición permanente, el caso fue leído como una excepción que refuerza la idea de que la vida privada aún puede preservarse. Días después, la actriz concedió declaraciones breves en las que evitó profundizar en detalles personales. Sus palabras se enfocaron en la gratitud y en la serenidad del presente, sin referencias directas a planes futuros ni a proyectos públicos. Ese tono, consistente con su trayectoria reciente, fue interpretado como una reafirmación de su decisión de mantener límites claros entre su historia personal y su figura pública. Con el paso de las semanas, el tema se estabilizó en la agenda informativa. Lejos de alimentar especulaciones, la cobertura destacó el valor simbólico de un anuncio hecho a su debido tiempo. Así, la confirmación se integró a la narrativa de una carrera marcada por la constancia y la mesura, dejando en claro que, para Verónica Castro, la prioridad siguió siendo la misma: vivir el presente con calma y comunicar solo aquello que considera esencial. Con el paso de los días, y una vez que la noticia dejó de ocupar el centro de la agenda inmediata, el caso de Verónica Castro comenzó a analizarse desde una perspectiva más amplia. Ya no se trataba únicamente de un matrimonio confirmado, sino del significado que ese gesto adquiría dentro de una trayectoria pública extensa y cuidadosamente construida. Para muchos observadores, el verdadero impacto residía en el mensaje implícito que acompañaba la decisión. Durante décadas, la figura de Verónica estuvo asociada a personajes intensos, historias de amor complejas y finales marcados por la emoción. Sin embargo, su vida fuera de cámaras se mantuvo al margen de los grandes relatos mediáticos. Esa distancia, lejos de debilitar su imagen, reforzó una percepción de coherencia entre lo que mostraba y lo que elegía reservar. El anuncio reciente se inscribe precisamente en esa lógica: hablar solo cuando la experiencia está completa y asumida con serenidad. Especialistas en cultura y comunicación coincidieron en que la reacción positiva del público se explica por ese recorrido previo. No hubo sensación de ruptura ni de contradicción con su pasado, sino de continuidad. La actriz no modificó su discurso ni adoptó un rol distinto al que había sostenido en los últimos años. Por el contrario, reafirmó una idea que había expresado en diversas ocasiones: la importancia de vivir cada etapa sin ajustarse a expectativas externas.
En entrevistas posteriores, sus declaraciones mantuvieron un tono reflexivo. Verónica habló del tiempo como un elemento que ordena y da perspectiva, y de la necesidad de reconocer cuándo una historia está lista para ser compartida. Sin referencias directas a intimidades, subrayó el valor de la calma y del presente, conceptos que se repitieron en cada una de sus apariciones públicas. Para quienes siguen su carrera desde hace décadas, ese lenguaje resultó familiar y consistente. El interés del público, entonces, se desplazó hacia el legado simbólico del momento. Más allá de su impacto informativo, la confirmación fue interpretada como un recordatorio de que las decisiones personales no responden a calendarios ajenos. En un entorno donde la exposición suele ser inmediata, el caso de Verónica Castro ofreció un contraste, el de una figura que eligió el silencio como parte de su narrativa, y que habló solo cuando consideró que no había nada que explicar, sino simplemente un hecho que comunicar. Así, esta etapa se integra a una historia mayor, marcada por la constancia, la reserva y el respeto por los propios tiempos. Lejos de redefinir su figura pública, el anuncio reforzó una imagen ya conocida, la de una artista que entendió que algunas vivencias adquieren sentido pleno solo cuando se viven sin prisa y se cuentan sin exceso. Con esa premisa, el episodio se consolida no como un punto final, sino como una reflexión abierta sobre la forma en que el tiempo, la experiencia y la coherencia personal terminan construyendo un legado que trasciende de la noticia. Tras la reflexión sobre el legado personal que dejó la confirmación, el análisis informativo se amplió hacia su dimensión social. El caso de Verónica Castro comenzó a ser citado en espacios de opinión y crónicas culturales como un ejemplo poco frecuente dentro del ámbito del espectáculo. No por el hecho puntual del matrimonio, sino por la manera en que fue comunicado y asumido públicamente. En una industria caracterizada por la inmediatez y la exposición constante, la decisión de compartir una noticia personal sin convertirla en espectáculo generó un contraste evidente. Analistas coincidieron en que este enfoque conectó con una parte del público que valora la sobriedad y la coherencia. La conversación se desplazó así del dato biográfico hacia una lectura más amplia, la relación entre figuras públicas, privacidad y madurez emocional. Diversos comentaristas destacaron que el interés no se sostuvo en la curiosidad, sino en la identificación. La trayectoria de Verónica, marcada por el trabajo constante y la reserva, permitió que la noticia fuera interpretada como la culminación natural de un proceso personal. En ese sentido, el acontecimiento fue leído como una confirmación de algo que muchos intuían, que la plenitud no siempre coincide con los momentos de mayor visibilidad. En foros y espacios de diálogo, el tema abrió reflexiones sobre los tiempos personales y la presión social asociada a determinadas etapas de la vida. Sin discursos explícitos ni consignas, la figura de la actriz fue asociada a una idea clara, la posibilidad de redefinir prioridades sin necesidad de justificar cada decisión. Este enfoque, alejado de mensajes confrontativos, contribuyó a que el impacto se mantuviera en un tono respetuoso y constructivo. Desde el punto de vista mediático, el episodio también fue observado como un caso de manejo responsable de la información. La confirmación llegó cuando los hechos ya estaban consolidados, evitando especulaciones prolongadas o rectificaciones posteriores. Esta forma de proceder fue señalada como coherente con una carrera en la que la comunicación siempre se mantuvo bajo control, incluso en momentos de alta exposición. A medida que la atención se estabilizó, el relato se integró a una narrativa más amplia sobre la vida pública en la madurez. Sin convertirlo en un ejemplo normativo, distintos medios subrayaron el valor de mostrar procesos personales sin urgencias ni dramatismos. La historia, entonces, dejó de ser una noticia aislada para transformarse en una referencia dentro de un debate más amplio sobre cómo se construye la imagen pública a lo largo del tiempo. De este modo, la proyección del acontecimiento trascendió el ámbito individual. La figura de Verónica Castro volvió a ocupar un lugar en la conversación pública, no por un nuevo proyecto artístico ni por un regreso anunciado, sino por la coherencia entre su historia personal y la forma de compartirla. Esa lectura social, sostenida en el respeto y la mesura, terminó consolidando el episodio como un punto de reflexión colectiva, más que como un simple titular de actualidad. En línea con la lectura social presentada anteriormente, la atención mediática comenzó a centrarse en la manera en que Verónica Castro transita esta nueva etapa de su vida. Lejos de enfocarse en la espectacularidad del acontecimiento, los reportes recientes han destacado la consistencia entre su presente y el rumbo que había adoptado desde su retiro gradual de los escenarios. Esta coherencia, según especialistas, explica en gran parte la recepción positiva del anuncio y el interés sostenido en su evolución personal.
Durante sus apariciones posteriores, la actriz se mostró tranquila, accesible y en sintonía con la serenidad que ha caracterizado su imagen en los últimos años. No se han anunciado proyectos profesionales, ni se han generado expectativas respecto a un posible regreso mediático. Por el contrario, las declaraciones han apuntado a una vida organizada alrededor de rutinas sencillas, actividades cotidianas y vínculos cercanos. En este contexto, la información que surge procede mayormente de testimonios de su entorno inmediato y de breves intervenciones públicas. Analistas culturales han subrayado que esta etapa representa una continuidad lógica de las decisiones tomadas desde su retiro. Priorizar el bienestar personal sobre la agenda pública. Las referencias a su actual vida doméstica, siempre tratadas con respeto y discreción, muestran a una figura que se siente cómoda lejos del ritmo acelerado de la industria del entretenimiento. Ello no implica un distanciamiento total, pero sí un manejo selectivo de su exposición. La respuesta del público ha sido igualmente moderada y respetuosa. En redes sociales se observa un tono de acompañamiento simbólico y admiración por la manera en que la actriz ha gestionado sus tiempos personales. Este tipo de reacciones refleja una conexión construida durante décadas, basada en la cercanía emocional generada por su trabajo artístico y reforzada por la integridad de su conducta pública. Asimismo, distintos observadores han señalado que el caso contribuye a ampliar la conversación sobre cómo las figuras públicas pueden transitar sus vidas privadas sin quedar sujetas a expectativas permanentes. La experiencia de Verónica Castro se ha convertido en un referente para analizar el derecho a la privacidad sin que ello implique un distanciamiento absoluto del público. Según especialistas en comunicación, este equilibrio, difícil de alcanzar en tiempos de alta exposición digital, se ha logrado gracias a una trayectoria marcada por límites claros y decisiones consistentes. En este marco, la figura de la actriz vuelve a ocupar un lugar relevante en la conversación contemporánea, no desde la nostalgia ni desde el protagonismo mediático, sino desde una perspectiva más amplia, la de una mujer que ha sabido administrar su presencia pública con responsabilidad, mesura y autenticidad. Su actualidad se observa desde ahí, como una continuación natural de un proceso iniciado hace años y que hoy adquiere nuevas capas de interpretación sin necesidad de grandes declaraciones. En continuidad con la etapa de estabilidad descrita previamente, la presencia pública de Verónica Castro ha comenzado a adquirir un matiz inspirador para distintos sectores de la audiencia. Sin discursos programados ni campañas asociadas, su imagen se ha convertido en un punto de referencia dentro de conversaciones sobre bienestar emocional, madurez y calidad de vida en la etapa adulta. Medios especializados destacan que esta influencia no surge de una estrategia de posicionamiento, sino de la forma en que la actriz ha gestionado su transición hacia una vida más reservada. Su capacidad para mantener la coherencia entre lo que comunica y lo que decide preservar ha sido interpretada como un ejemplo de equilibrio en tiempos donde la sobreexposición se ha vuelto la norma. En redes sociales, numerosos mensajes señalan que la serenidad mostrada por Verónica transmite una idea de continuidad sin rupturas abruptas. Las publicaciones que la mencionan tienden a enfatizar el valor de tomar decisiones basadas en el bienestar propio, sin someterlas a la presión del escrutinio externo. Esta percepción ha generado un diálogo positivo alrededor de su figura, especialmente entre audiencias adultas que se identifican con sus procesos personales. Con ello, la actriz vuelve a estar presente en la opinión pública, no desde el protagonismo mediático de otras épocas, sino desde una influencia más sutil y orientada a la reflexión. Un lugar que, según diversos analistas, consolida aún más su papel histórico dentro de la cultura televisiva y social del mundo hispanohablante. Verónica Castro mantiene una presencia pública discreta pero significativa. Sin buscar protagonismo, su vida diaria transcurre entre actividades sencillas que, según fuentes cercanas, le proporcionan equilibrio y bienestar. Lecturas, proyectos personales de bajo perfil, encuentros familiares y momentos de tranquilidad forman parte de una rutina que refuerza la imagen de serenidad que ha transmitido en sus intervenciones más recientes. Para analistas culturales, esta fase representa un ejercicio de madurez emocional. Una figura pública que, después de décadas de exposición constante, elige una vida más pausada sin renunciar al vínculo con su audiencia. Ese lazo se mantiene vivo gracias a breves apariciones, agradecimientos públicos y gestos que confirman que sigue atenta al cariño recibido durante toda su trayectoria. En redes sociales, muchos seguidores destacan la coherencia de esta etapa. Ven en ella un recordatorio de que el bienestar también se encuentra en la simplicidad, en la reducción del ruido externo y en la atención a la propia vida interior. Por ello, cada noticia relacionada con Verónica genera un interés sostenido, siempre en un tono respetuoso y atento. Este tipo de recepción demuestra que su influencia continúa vigente, incluso sin grandes proyectos en pantalla. Y para quienes siguen este proceso paso a paso,
Resulta natural querer acompañar esta transición con información verificada y un seguimiento responsable. Si deseas estar al tanto de los próximos capítulos de esta historia y de los análisis más recientes sobre su trayectoria, te invitamos a mantenerte suscrito, dejar tu apoyo y compartir este contenido con quienes valoran las historias contadas con respeto y claridad. Tu participación ayuda a que este espacio informativo continúe creciendo.